Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a lo que parece que es una villa mágica, increíble, como la isla de la Tortuga en los legendarios tiempos de los piratas del Caribe. Nos referimos a Elvas. Bueno, pues Elvas es una localidad pequeña de Portugal, cerca de la frontera con España, donde vive menos gente que los piratas que vivían en la isla de la Tortuga en su momento. De hecho, bueno, mal contados, hay 16.000 habitantes, y donde, miren ustedes por dónde, no solo fija su residencia el hermano del presidente del gobierno para no pagar un céntimo, y paga cash, además, al contado un palacete, que pregúntense ustedes cuántos españoles, funcionarios incluidos, se pueden comprar un palacete, sino que además se da la circunstancia de que también en esa localidad, mire usted qué casualidad, hay una serie de empresas pantalla de españoles destinadas a defraudar, a ocultar ganancias, a lavar dinero, y en esas empresas resulta que no solamente está implicado Koldo García, no solamente aparece Víctor Aldama, que parece que es una especie de perejil de todas las salsas de la corrupción en España, sino que hasta aparece uno de los testaferros de Nicolás Maduro al que le sigue la pista el FBI. Esto es algo verdaderamente prodigioso. ¿Qué tendrá Elvas? ¿Harán el bacalao de alguna manera más especial que en el resto de Portugal? Verdaderamente es una cosa llamativa, pero verdaderamente llamativa lo que pasa en Elvas. La isla de la Tortuga, que liberaron de los piratas en su día los rebeldes haitianos, bueno, pues resulta que hay otras sucursales, hombre, ahora no van con pata de palo, ni parche en el ojo, ni pañuelo atado a la cabeza, ni nada de ese tipo, pero resulta que se fijan en un lugar como Elvas, que por otro lado es una villa bonita, con una historia, con sus monumentos, pero mire por dónde toda esa trama de corrupción en la que interviene de manera decisiva los buscabonus de la agencia tributaria aparecen en Elvas. Luego suponemos que el dinero lavado, pues vayan ustedes a saber, ha podido ir a parar a Suiza, ha podido ir a parar a la República Dominicana, donde no paraba de llegar el Falcon del presidente del gobierno, ha podido ir a parar a Delaware, en los Estados Unidos, al estado de Nevada, en fin, a muchísimos sitios, a muchísimos sitios. Pero no deja de ser significativo. Y en todos los casos, trama de corrupción del Partido Socialista. Y en todos los casos, ayuda inestimable de los buscabonus de la agencia tributaria. Y en todos los casos aparecen altos cargos del Ministerio de Hacienda. Y encima aparece por ahí, miren ustedes por dónde, de nuevo, la sombra de Nicolás Maduro. Es algo, verdaderamente esto lo lees en una novela y no te lo crees. Dices, el autor es un exagerado, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no puede ser, ya que no puede ser. Ya que no puede ser. Ya. Bueno, pues de eso iba nuestro editorial. Nosotros tenemos que entrar ya en nuestro boletín informativo. Como siempre lo hacemos con el segmento de España y como no se puede variar, pues tenemos que empezar con la corrupción. Bueno, uno ve lo de Elvas, esa ciudad maravillosa que es como una especie de isla de la Tortuga, pero al otro lado de la raya con Portugal, isla de la Tortuga, donde lo mismo pues se refugia un testaferro de Maduro, el hermano del presidente del gobierno, Víctor de Aldama, etcétera. Bueno, pero eso, aquí hay una fiscalía que tenga bien puestos los pantalones y va a por todos ellos. Y aunque aparezcan buscabonus, que encima son altos cargos, a su rescate va también a por los buscabonus. Pues no lo sueñen ustedes, porque en última instancia
el fiscal general del Estado es Álvaro García Ortiz, nombrado directamente por el dedo protector de Pedro Sánchez, y vamos, ese es inamovible y no va a perseguir al hermano del presidente del gobierno, ni tampoco al testaferro de Maduro, ni cosa parecida, pero ni loco. Es más, ustedes saben que se presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo, fue un recurso que en su día presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, para que se anulara el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que ahora mismo está encausado. Bueno, pues hoy mismo el Tribunal Supremo, por unanimidad, ha dicho que ni hablar, que eso de anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que será en otro momento, y que el hecho de que hubiera un informe del año 2023 del Consejo General del Poder Judicial diciendo que García Ortiz no era adecuado para el cargo, vamos, en absoluto, aquí no hay nada ni cosa parecida. Él no va a dimitir, aunque en estos momentos esté encausado por un delito, lo que es gravísimo para el fiscal general del Estado. Pedro Sánchez no lo va a cesar porque necesita ese fiscal general del Estado, y en esta inmundicia y en esta vergüenza tienen que chapotear los españoles. Pero dado que los españoles en realidad se echan a la calle solamente para celebrar los triunfos de su equipo de fútbol, o una vez de manera excepcional porque parecía que iban a descender de división algunos equipos de fútbol por no pagar, pues realmente no esperen ustedes grandes reacciones, no las va a haber. Los españoles tienen virtudes, cocinan muy bien, por ejemplo. La comida en España es espectacular y uno va pasando de región en región, casi de provincia a provincia, y es espectacular realmente lo que puede comer. Bien, el clima en general es muy bueno, incluso cuando hace frío no hace tanto frío. Cuando hace calor puede hacer mucho calor, pero comparado con otros países tampoco tanto calor. Tiene un paisaje muy bonito, una herencia artística que se les cae a pedazos, pero que de todas formas lo que todavía nos ha caído a pedazos es bellísimo, tiene cosas muy buenas. Ahora, como sociedad civil, como pueblo que se resiste a la tiranía, etcétera, no, nada. Los españoles no han cambiado mucho de aquellos españoles que recibieron al déspota Fernando VII a su regreso de Francia y que incluso cortaban las correas que ataban a los caballos al carro del rey y eran ellos los que tiraban del carro. No, siguen en eso mismo. Es muy triste, hay excepciones y además excepciones nobles. Y como siempre en la historia de España, pues hay muertos, hay encarcelados y hay exiliados, que suele ser la gente noble que se resiste a la tiranía y no pacta con ella. Pero en conjunto hay un grupo que pacta y que se dedica a engañar a los demás y luego una gran masa bastante amorfa. Es muy triste. Y claro, si tienes suerte, hasta te llevas el dinero para blanquearlo a Elbas. O sea que vamos, ya es el remate. Y si no, no te enteras ni te quieres enterar. Y por supuesto, un fiscal general tan absolutamente indigno como que hay ahora, pues se sigue aferrando como una garrapata a un perro a su puesto y ahí sigue. No hay más vuelta de hoja. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente inestimable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos. Lo comentaba ayer con Isaac, lo difícil que me resulta cuando elijo las noticias nacionales quedarme solamente con 2 escándalos socialistas o del entorno cada día. Hoy no había sido tan difícil porque teníamos mañana novedades del fiscal general y la directora del Centro Nacional contra el Cáncer, pero la directora se ha salvado porque in extremis esta tarde, ya después de comer, Pedro Sánchez ha cedido a los chantajes de Carles Puigdemont, que me parece incluso más escandaloso que se dedique el dinero de los enfermos de cáncer españoles a que esta señora pues se compre pisos y viaje con toda su familia. Pero bueno, vamos por partes, César, si te parece, porque estábamos muy pendientes de lo que decidiera hoy el Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz. Spoiler, se han acobardado. El Tribunal Supremo ha decidido este martes, por unanimidad, rechazar la anulación de la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Ha sido la Sala de lo Contencioso Administrativo la que ha tomado esta decisión justo un día antes. Recuerdan que les avisé de este calendario la semana que viene,
de que García Ortiz declare mañana miércoles como imputado ante el juez Ángel Hurtado por una presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal ha adelantado su fallo y ha anunciado que en los próximos días publicará la sentencia completa con los argumentos que respaldan su decisión. De momento no sabemos por qué esa sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, una de las más importantes, contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz en el cargo en diciembre de 2023 como jefe del Ministerio Público, cuando el Consejo General del Poder Judicial no lo avalaba. Fuentes judiciales destacan que, independientemente del fallo de este martes, el caso contra García Ortiz por presunta revelación de secretos del novio de Ayuso seguirá en manos del Supremo, ya que además de ser fiscal general, también ocupa el cargo de fiscal de sala, que está aforado ante el alto tribunal. La APIF, la Asociación de Fiscales que lo denunciaba, argumentaba que García Ortiz no era idóneo para liderar el Ministerio Público debido a sus actuaciones desde su nombramiento. En concreto, en un comunicado emitido en febrero, la asociación señalaba que el Supremo había anulado previamente por desviación de poder la decisión de García Ortiz de designar a Dolores Delgado, su predecesora, como fiscal de sala. Ya saben que Dolores Delgado fue ministra de Justicia con Sánchez, pasó a ser fiscal general y luego por problemas de salud quiso renunciar y entonces su sucesor la designó a dedo fiscal de sala. También cuestionaban que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige que el fiscal general sea un jurista de reconocido prestigio, condición que, según esta asociación APIF, García Ortiz habría perdido tras la sentencia del Supremo por desviación de poder. La asociación también recordaba que en noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial, como yo les mencionaba, emitió un informe en el que concluía que García Ortiz no era adecuado para el cargo. Fue la primera vez en democracia que sucedió esto. Aún así, el Gobierno lo mantuvo. Aunque esta opinión era obligatoria para el proceso de nombramiento, no tenía carácter vinculante. Por eso el Ejecutivo pudo desoír la decisión. Fue la primera vez que el Consejo se opuso a la designación de un fiscal general, pero como decimos, no sirvió para nada. Por su parte, el propio García Ortiz había solicitado al tribunal que desestimara el recurso, argumentando que la APIF solo buscaba socavar al Gobierno y obtener publicidad. ¿Para qué?, se preguntarán ustedes. Yo me llevo haciendo la misma pregunta desde que he leído la declaración esta mañana. En su escrito de defensa del pasado noviembre, García Ortiz acusaba a la asociación de basar su impugnación únicamente en consideraciones subjetivas. Según su abogado, el objetivo del recurso era únicamente cuestionar el nombramiento durante varios meses y desacreditar al Gobierno de forma indirecta. Lo que pasa es que el Gobierno había quedado desacreditado ya al mantener un fiscal que el Consejo General del Poder Judicial no veía aceptable. En mayo del año pasado, de 2024, García Ortiz intentó recusar a 4 magistrados del Supremo que estaban encargados de analizar este recurso de la APIF, que finalmente ha terminado como ha terminado. Alegaba García Ortiz que ya habían señalado que había actuado con desviación de poder al proponer a Dolores Delgado como fiscal de sala. Sin embargo, el magistrado Eduardo Calvo desestimó esta petición por considerarla extemporánea, señalando que había sido presentada fuera del plazo establecido por la ley. Calvo también concluyó que no era necesario examinar la consistencia de la recusación, ya que ésta se había formulado fuera de tiempo. Al menos mañana, por primera vez también en la historia de nuestra democracia, un fiscal general comparecerá ante el Tribunal Supremo, el mismo que hoy no se ha atrevido a anular su nombramiento, no por razones profesionales, sino como investigado. Casualidades de la vida. En un inicio, el procedimiento parecía diluir la figura de Álvaro García Ortiz entre diligencias, testimonios, informes de la UCO, etc. Sin embargo, la citación de este miércoles, o sea, mañana, en la que tiene que responder como principal investigado ante el juez Hurtado, lo coloca en el centro de la trama. No se crean que no ha habido esfuerzos por parte de la Abogacía del Estado, su abogado particular y la propia Fiscalía que la dirige para dilatar este caso. Se ha intentado desviar la atención hacia otros implicados, primero pidiendo que llamasen a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, ya saben, o al empresario Alberto González Amador, el propio novio de Ayuso. También han intentado invalidar las pruebas obtenidas en el registro de su despacho institucional. Bueno, todo ha sido en vano. El magistrado de la Sala Penal de la Sala Segunda de lo Penal resolvía este lunes rechazar tanto el aplazamiento del interrogatorio como la solicitud de nuevas pruebas que considera innecesarias. En su auto, el juez del caso zanjaba los repetidos intentos de las defensas y la Abogacía del Estado por negar la implicación de García Ortiz en un delito de revelación de secretos. Según la investigación, este presunto delito habría sido cometido en el ejercicio de su cargo como máximo responsable del Ministerio Público
con la finalidad, además, creo el juez, de sostener un relato político, sí, el relato del gobierno. Concretamente, la clave penal del caso, como recuerda también el juez Hurtado en su última resolución, no reside en la difusión pública de la polémica nota de prensa sobre el supuesto pacto fiscal entre el novio de Ayuso, González Amador, y la Fiscalía, sino en la ruptura de la confidencialidad de las comunicaciones relacionadas con el asunto. El juez cree que el verdadero problema radica en la actuación del filtrador, o sea, García Ortiz, quien como un tercero ajeno a la confidencia no solo divulgó el contenido, sino que lo filtró subrepticiamente a la prensa sin autorización alguna de su titular, que era el novio de Ayuso, precisamente. Bueno, y Sánchez finalmente ha llegado a un acuerdo con Junts para pasar adelante lo que es eso que han llamado el decreto ómnibus. Fundamentalmente las denominadas medidas sociales que previamente fueron rechazadas por el Congreso, incluido el voto en contra de los nacionalistas catalanes, y finalmente, pues aquí en principio se ha llegado a un pacto que, por supuesto, van a pagar todos los españoles, porque los nacionalistas catalanes gratis no te dan ni los buenos días ni la hora. Esto se lo van a cobrar y, por supuesto, ya saben ustedes que los pobres y desgraciados andaluces, extremeños, valencianos, asturianos, sobre todo los madrileños, serán los que acaben pagando esto. Aquí hay una serie de cuestiones que en principio se supone que salen adelante. Hay una revalorización de las pensiones que luego se queda absolutamente en nada. Hay unas bonificaciones al transporte público, que eso sí que es algo más tangible. Hay ayudas relacionadas con la DANA que no esperen ustedes mucho, y luego medidas contra prácticas laborales irregulares que no incluyen los asuntos que supervisan los buscabonos. Esta es la cuestión que hay. Parece ser que Sánchez ha aceptado también someterse a una cuestión de confianza, pero ya se pueden ustedes imaginar que si lo ha aceptado es porque tiene el respaldo de los nacionalistas catalanes y vascos, de la extrema izquierda, y que va a pasar la cuestión de confianza, pero vamos, como si nada. Sánchez debe estar eufórico en los últimos días. No solamente es que su discurso en el foro de Davos, que era absolutamente una vergüenza, es un discurso que efectivamente quedó muy bien, porque quedó muy bien con los partidarios de la agenda globalista, causó el horror de cualquier persona medianamente sensata y decente, pero vamos, quedó muy bien con los partidarios de la agenda globalista y claro, en medio de toda esa situación, además tuvo una repercusión que no se esperaba él ni por asomo. Y que fue una repercusión, eso hay que reconocérselo, a uno y otro lado del Atlántico. Y en medio de esa situación, pues evidentemente está crecido, ahora habiendo llegado a un acuerdo con Junts que le va a permitir salir adelante, no les quiero ni contar. Vamos, debe de estar estos días que no se besa porque no se alcanza y que realmente se mirará al espejo y dirá es que no soy más guapo porque no entré. Bueno, les decía que les iba a hablar de la directora del CNIO, el Centro Nacional de Investigación Oncológica, que ha cobrado 319.000 euros en sobresueldos con el visto bueno del gobierno, ni más ni menos, pero lo vamos a tener que dejar para los próximos días, porque Sánchez, pasada ya la hora de comer, ha comparecido para anunciar que de momento ha salvado unos meses más la legislatura. ¿Cómo? Cediendo a Carles Puigdemont, por supuesto. El gobierno ha salvado in extremis ese acuerdo con Junts para aprobar algunas de las medidas sociales incluidas en el decreto ómnibus rechazado la semana pasada por la mayoría del Congreso de los Diputados, incluido el voto en contra del Partido Secesionista catalán. Pedro Sánchez ha cedido así a las exigencias de Carles Puigdemont, incluso ha comparecido él en persona, como digo, para anunciar el pacto con los separatistas tras terminar la reunión de los martes del Consejo de Ministros. El Ejecutivo pospuso esa reunión prevista inicialmente para las 9 de la mañana con el objetivo de cerrar antes un acuerdo con Junts. Ya saben que el pasado miércoles el partido liderado por Carles Puigdemont, desde su exilio, dice él, está huido, está fugado de la justicia, había rechazado el decreto en el Congreso y este martes su portavoz, Míriam Nogueras, había insistido en que su formación no es una muleta del gobierno y por tanto no negociaban el decreto. Nogueras pidió al Ejecutivo que negociase y aprobase un decreto únicamente con las medidas urgentes, como las ayudas al transporte, la DANA
y ciertos suministros, pero evitando incluir otros asuntos. Por ejemplo, el gobierno había colado en ese decreto ómnibus un blindaje para los ocupas o medidas para que la CNMC controlase los medios de comunicación críticos. El nuevo acuerdo alcanzado incluye la revalorización de las pensiones, que exigía también la oposición, el mantenimiento de las bonificaciones al transporte público, las ayudas vinculadas a los afectados por la DANA y medidas para combatir prácticas laborales irregulares. También prevé medidas para proteger a las familias vulnerables, garantizar el cobro de alquileres a los propietarios y cubrir daños causados por ocupas o inquilinos morosos. Esto según ha dicho Junts. El gobierno todavía no ha dado demasiados detalles más allá de las ayudas. Sin embargo, quedan excluidas las medidas tributarias que se tendrán que negociar en el futuro, porque también se pretendían subir impuestos, por ejemplo, a los alimentos básicos. Se quería subir el IVA. Además, Pedro Sánchez ha accedido a tramitar la proposición no de ley de Junts, que solicita que él mismo, el presidente del gobierno, se someta a una cuestión de confianza. Esta iniciativa, a la que Sánchez se resistió previamente, se desbloquea tras el pacto con Junts para aprobar el decreto con medidas sociales clave para que el Ejecutivo se pueda mantener en el poder. Ya saben que Junts se enfadó porque Francina Armengol, presidenta del Congreso por orden de Sánchez, evitó en 2 ocasiones calificar esta propuesta de la moción de confianza de Junts. También se suspenden las tensiones de momento entre las negociaciones de ambas formaciones que había paralizado Puigdemont días atrás. Previsiblemente volverán a reunirse. Ayer se suspendió incluso en Suiza una reunión de última hora. No sabemos cómo han sido estas conversaciones y intuimos que han tenido lugar de manera telefónica. La propuesta de la cuestión de confianza, ya saben, estaba paralizada en la mesa del Congreso desde el 16 de enero. PSOE y Sumar, con mayoría en el órgano, aplazaron su admisión a trámite. Esto molestó mucho a Junts, algo que dijo incluso Puigdemont, y declaró entonces rotas las negociaciones sectoriales con los socialistas. Finalmente, este martes, PSOE y Junts han restablecido relaciones con mala cara por parte de los de Junts, pero salvando algunas medidas del controvertido decreto, como esa revalorización de las pensiones o las bonificaciones del transporte público. Sánchez ha rechazado desglosar el decreto para aprobar uno específico sobre pensiones, como solicitaba el Partido Popular, y ha optado por continuar negociando con el partido de Puigdemont. Finalmente ha sido el partido de Puigdemont el que ha marcado cuál es el nuevo decreto que hay que aprobar y Sánchez así lo va a hacer. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica para detenernos en primer lugar en Brasil. En Brasil, donde Lula da Silva está que muerde porque la política de deportación de ilegales afecta también a los brasileños. En este caso concreto, no crean ustedes tampoco que se está expulsando a tanta gente. Han llegado 88 brasileños a Manaos e iban esposados. Y claro, aquí es cuando ya el gobierno de Lula da Silva se ha puesto como la bicha del pantano lanzando espumarajos y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, diciendo que no se pueden utilizar esposas. Vamos a ver. El uso de esposas evidentemente no es agradable, no es en absoluto una cuestión que resulte obligada, pero que a unos ilegales que han violado las leyes de inmigración de tu país, los deportes y los esposes, es algo absolutamente, pero vamos, lógico. Y la prueba está en que en un momento determinado se produjo una escala en Manaos y aquí los deportados inmediatamente abrieron la puerta de emergencia y organizaron la de San Quintín andando sobre el ala del avión. De manera que esta es la cuestión, no hay más vuelta de hoja. También es verdad que, claro, lo de Donald Trump duele especialmente porque lo hace alguien al que tú ves como un enemigo político. Por ejemplo, la administración Biden deportó bastantes brasileños. De hecho, es la administración que deportaba más brasileños desde el año 2013 y deportó bastantes más brasileños que Trump y que Obama. Pero Lula da Silva, que quería llevarse bien con Biden, pues no dijo ni pío en esta situación. En estos momentos los deportados son deportados que obedecen a la política migratoria de Trump, pues hay que organizar el escándalo.
En cualquier caso, desde luego aquí en Estados Unidos, donde por cierto, anoche, donde yo resido en Washington, por la noche se oía circular los coches patrulla, los automóviles patrulla de la policía, y es que estaban de redada para detener a ilegales y expulsarlos del país. No vayan ustedes a creer que los americanos de a pie están en contra. Por el contrario, la inmensa mayoría de los americanos de a pie, sean republicanos o sean demócratas, estamos muy de acuerdo con la deportación de los ilegales. No somos enemigos de la inmigración, ni mucho menos. No pocos de nosotros hemos sido inmigrantes en su día, pero somos absoluta, total y cerradamente contrarios a la inmigración ilegal. Y ya no hablemos hasta qué punto somos favorables a la deportación de delincuentes, traficantes y demás maleantes. Y esto da igual que sean votantes del Partido Demócrata o del Partido Republicano. El grado de locura al que se ha llegado en España en este sentido, con la izquierda y con la derecha, en Estados Unidos es impensable. El presidente brasileño Lula da Silva, miramos de Iberoamérica, también se enfrenta a Donald Trump por las deportaciones de ilegales. Lula ha convocado una reunión para preparar su participación en esa reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que les contamos ayer, programada para el miércoles tras la crisis diplomática con la Colombia de Gustavo Petro, a cuenta de las repatriaciones de ilegales que finalmente el exguerrillero ha tenido que aceptar en los términos que planteaba Donald Trump. El tema central del evento va a ser la reciente política exterior de expulsión de inmigrantes ilegales aplicada por Estados Unidos. Brasil, al igual que Colombia y México, enfrenta así su primera gran tensión diplomática con la nueva administración estadounidense. Enfrentan la primera tensión porque quieren, porque estaban bien avisados. En el caso de Brasil, la polémica ha surgido porque este fin de semana se deportó a 88 ciudadanos brasileños indocumentados que llegaron en aviones esposados, en concreto en un vuelo que aterrizó el viernes por la noche en Manaus, capital del estado de Amazonas, lo que habría generado indignación entre las autoridades izquierdistas brasileñas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil expresaba su protesta en un comunicado publicado en X. Anunciaban que iban a solicitar explicaciones formales al gobierno estadounidense debido al trato a sus ciudadanos ilegales que consideran degradante. Dicen que fue degradante el trato a los deportados. El avión tenía como destino final Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, pero sufrió problemas técnicos durante una escala en Manaus para reabastecimiento. Un fallo en el sistema de aire acondicionado provocó también algo de caos entre los pasajeros, quienes en protesta abrieron la puerta de emergencia, descendieron y se pasearon sobre una de las alas de la aeronave, con lo cual muy impedidos para moverse, tampoco iban por más que diga el gobierno de Lula. Ha hablado también el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, condenaba el uso de esposas en los deportados y lo calificaba como una violación de los derechos fundamentales de los brasileños. Ya saben que desde la administración Trump se dice que los que van esposados son los delincuentes peligrosos, pero bueno, ante esta situación se ordenó que la Fuerza Aérea Nacional trasladara a los deportados a Belo Horizonte en otro avión, donde varios habrían denunciado abusos por parte de agentes estadounidenses. Para montar el numerito y recibir al grupo en Belo Horizonte, el presidente Lula da Silva envió personalmente a la ministra de Derechos Humanos, que se llama Macaé Evaristo, quien destacaba en un vídeo publicado en redes sociales que los países pueden tener políticas migratorias, pero estas no deben vulnerar los derechos humanos. Bueno, en principio, mandar a alguien a su país cuando no tiene permiso para estar en otro no vulnera ningún derecho humano, pero allá la sensibilidad de cada uno. Por su parte, también las autoridades estadounidenses justificaban, como digo, el uso de esposas en los deportados como una medida de seguridad para prevenir posibles agresiones hacia la tripulación o los pasajeros. Entre los deportados dicen que había personas con antecedentes penales en Estados Unidos, incluyendo un individuo que está condenado por blanqueo de dinero, por blanqueo de capitales. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, además, dicen que la administración de Joe Biden ha sido la que ha deportado el mayor número de brasileños desde 2013. Durante su gestión, los brasileños han representado el 1,3% de los deportados, superando así al 0,7% registrado en el primer mandato de Trump y el 0,4% en el segundo mandato de Barack Obama. O sea que esto de estar deportando brasileños ilegales no es una cosa de Trump, lo había empezado a hacer Biden. Trump, por su parte, no se ha pronunciado respecto a las protestas del gobierno de Lula, sí sobre las de Petro. Al respecto, ya saben que Petro no le dejó aterrizar 2 aviones de deportados y tras las amenazas de aranceles mandó su propio avión
presidencial a buscar a los expulsados, decía Trump que en Colombia estuvieron de acuerdo con nosotros casi inmediatamente después de que yo me involucrara. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y yo trabajamos juntos, hizo un gran trabajo, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Tenemos un gran grupo de gente, decía, ante los miembros republicanos de la Cámara de Representantes, justo tras conocerse que Petro había, como digo, incluso enviado su avión presidencial a recoger a los deportados. Se ha reído bastante Trump de Petro en los últimos días. Del Brasil nos vamos a Colombia, y nos vamos a Colombia donde ustedes saben que hay un presidente que no pasa de ser un lacayo de la agenda globalista y que, aprovechando cualquier circunstancia, pues pretende avanzar la agenda globalista. En estos momentos, en Catatumbo, se supone que el número de muertos ya supera el medio centenar por el enfrentamiento entre gente de las FARC, de los disidentes de las FARC y del ELN. Es decir, el plan de paz con el que se llenaron la boca presidentes de la izquierda y de la derecha en Colombia ha sido un fracaso. Sigue siendo un fracaso. Y, por supuesto, nadie quiere reconocer que ha sido un fracaso, porque incluso a alguno hasta le dieron un premio Nobel y otro estuvo a punto de que se lo diera. En medio de esa situación, en la que hay pues en torno a medio centenar de muertos, pero claro, hay 47.000 personas que han huido del lugar, porque siempre puede haber un disparo y pillarle a un inocente por medio. Bueno, pues en medio de esa situación, Petro aprovecha la situación para impulsar uno de los dogmas menos mencionados que la ideología de género, menos mencionados que el calentamiento global, pero que forman parte de esa agenda globalista, y, por cierto, uno de los dogmas en cuyo respaldo Soros se ha gastado muchísimos millones de dólares, que es el de la legalización de drogas. Como esto de la legalización de las drogas, pues claro, suena terrible, han decidido llamarlas de bajo impacto. Todo el bajo impacto, bueno, está por ver, porque viendo cómo acaban los que se drogan, lo del bajo impacto es más que discutible. Es una de tantas, de tantas expresiones eufónicas, eufemísticas que utiliza la gentuza que sigue los mandatos de George Soros, cuyo hijo, por cierto, cada vez toma más las riendas del imperio del mal sorosiano. Y en este caso, ¿cuáles son las drogas de bajo impacto? La marihuana y la cocaína. Es algo verdaderamente tremendo, tremendo. Y claro, la historia es tremenda. Bueno, aquí hay un problema, los de la guerrilla se matan. Esto no tiene que ver con que lo hayamos hecho muy mal los últimos presidentes de Colombia. No, este es un problema que se solucionaría si legalizamos las drogas de bajo impacto, como la marihuana y la cocaína. Bueno, esto es de una indecencia total y absoluta, pero de una indecencia muy propia de gente que recibe las órdenes de los señores de la agenda globalista y de manera muy preeminente de George Soros, que se ha gastado auténticas fortunas en Hispanoamérica para conseguir la legalización de las drogas, sobreando periodistas, políticos, ONGs. Es algo verdaderamente impresionante. Es fantástico. La agenda globalista, entre otras cosas, sirve para que la incapacidad, la incompetencia, la indecencia de los políticos se vea cubierta con abrazar el dogma. No, por supuesto que no he conseguido que haya paz en Colombia. No importa, legalizamos la cocaína. No, por supuesto que no conseguimos que salga adelante la economía. Es igual que se casen los homosexuales. No, por supuesto que es imposible que los servicios públicos tengan un nivel decente. Da lo mismo a los niños que los castren y los conviertan en niñas. Es algo verdaderamente terrible. Habrá un momento en la historia en que mirarán hacia atrás, hacia nuestra época, y dirán, bueno, era un conjunto de gente amorfa, maligna y estúpida, que efectivamente lo que les pasó al final era justo lo que se merecía. No dejamos de hablar de Petro todavía, porque lo que está sucediendo en Colombia es terrible. Las autoridades locales colombianas han confirmado
que a última hora de ayer se encontraron los cuerpos de 13 personas sin vida en el marco de esos enfrentamientos que ya les adelantamos la semana pasada entre varias guerrillas, entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en la región de Catatumbo, situada en el noroeste del país y la más violenta en estos momentos. El secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander, George Quintero, declaraba a la emisora colombiana Caracol que las víctimas encontradas cerca del municipio de Teorama son 11 hombres y 2 mujeres, presuntamente miembros de las disidencias de las FARC. Según las estimaciones, más de 50 personas han muerto en los recientes enfrentamientos en la zona en los últimos días. La situación en el departamento es compleja, decía el representante, añadiendo que es probable que se encuentren más cuerpos a medida que las fuerzas de seguridad avancen en este territorio rural de difícil acceso. Las autoridades colombianas calculan que ya hay más de 47.000 personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por los enfrentamientos, es decir, 47.000 personas desplazadas debido a esa crisis humanitaria derivada de la oleada de violencia en Catatumbo. La guerrilla terrorista del Ejército de Liberación Nacional ha asegurado que no se va a someter a una política de paz que implique la rendición del grupo y ha criticado la demonización que, según ellos, el gobierno y los medios de comunicación están llevando a cabo en relación a la crisis de Catatumbo. O sea, les parece mal que se informe de sus asesinatos. Dice que los demonizan. En un comunicado, en cambio, el ELN señalaba que las políticas de paz del gobierno no hacen más que reciclar violencia y crear nuevos grupos paramilitares que bajo el mandato del presidente Gustavo Petro han obtenido estatus político y en colaboración con las fuerzas de seguridad han intentado someterles. Este plan, según el grupo, se ha evidenciado en varias regiones del país, incluida Catatumbo, donde estas nuevas expresiones de paramilitarismo son antiguos desmovilizados de las FARC que han contado con el apoyo del ejército. Claro, si es que Petro era guerrillero de las FARC, ¿cómo no va a contar con apoyo? El ELN se ha desvinculado de la responsabilidad de la muerte de una familia que ha aparecido en la zona. Este es el hecho que habría desencadenado esta nueva crisis de Catatumbo, una región en la que, como les decimos, ya hay 47.000 desplazados, también hay 23.700 personas atrapadas en medio del conflicto y decenas de miles de fallecidos. Como gran idea para acabar con esta violencia, pues el presidente colombiano Gustavo Petro ha defendido que lo que hay que hacer es legalizar las drogas de bajo impacto, que para él son la marihuana y la cocaína. Yo de drogas no entiendo mucho, pero la cocaína juraría que no es una droga de bajo impacto. Afirma que con su prohibición se ha causado que el país sudamericano y la región atraviesen un periodo de violencia. Dice Petro que la prohibición de las drogas de bajo impacto, como la marihuana y la cocaína, nos ha llevado a ser la región más violenta del mundo, lo que dispara la migración hacia Estados Unidos. Además, ha llevado a Estados Unidos a lo peor, el encarcelamiento de gran parte de la población negra y el auge de drogas de alto impacto que por su mortalidad representa la droga de la extinción, el fentanilo, es lo que ha dicho el mandatario colombiano. O sea, para que la gente no consuma fentanilo le dejamos consumir marihuana y cocaína y además así ya las guerrillas, no sabemos por qué curioso motivo, no se matan. Cosas de Petro. Bueno, nos vamos a la información internacional y nos detenemos en Estados Unidos, donde se ha confirmado como primer secretario del Tesoro abiertamente homosexual a Scott Bessent. Bueno, pues como ven ustedes, eso de Donald Trump y la ideología de género va a sus horas. Es decir, es bastante claro en el caso de los transgénero, esto es muy claro. Es bastante claro en el hecho de la admisión de que efectivamente solo hay 2 géneros, mal dicho, hay 2 sexos. Géneros hay más de 2. Cuestión aparte es que haya quien no sepa gramática y quien no sepa de otras cosas. Hay 2 sexos, masculino y femenino. Y luego, por ejemplo, existe un género neutro en gramática en español. Pero bueno, hay gente que eso ya es demasiado pedirles. Pero luego, en el terreno de los lobbies homosexuales, Donald Trump siempre ha sido muy cercano. No queremos darle un susto tremendo a nadie y que se ponga a llorar desconsoladamente, pero siempre ha sido muy cercano. De hecho, todos los años, el Día del Orgullo Gay, felicitaba desde su cuenta de Twitter, ahora X, al lobby gay en Estados Unidos. Entonces esto no debería sorprenderle a nadie, a ver si ahora alguien enloquece y empieza a sacar, conclusiones ridículas y absurdas. También se ha confirmado el nombramiento como director de la CIA de John Ratcliffe. John Ratcliffe fue en su día director de Inteligencia Nacional y va a ser
el primer cargo que va a tener bajo su control la Inteligencia Nacional y la CIA. Y esto es bastante interesante porque la CIA acaba de reconocer que el coronavirus se originó lo más probable en un laboratorio. Acuérdense ustedes de toda la basura que tuvimos que tragar oyendo que se debía a un pangolín, que se debía al mercado de verduras de Wuhan, que tenía un origen natural pero que había pasado al ser humano. Nos intoxicaron con esto de la manera más miserable. Yo recuerdo un artículo bastante extenso de un intoxicador habitual explicando cómo el sistema económico chino era la causa del coronavirus porque tenía los mercados que tenía. Y vamos, lo decía de una manera total. También decía que Putin había volado el Nord Stream, pero lleva intoxicando décadas, tampoco tiene nada de particular en el siniestro personaje. Y como esto, vimos de todo. Al final, ¿qué ha sido? Pues lo que dijimos desde el principio, que era un virus artificial creado en un laboratorio, lo cual no deja de tener su interés. Estados Unidos no solo es noticia por eso, es noticia también porque se ha filtrado el plan de paz para concluir con la guerra de Ucrania, una filtración además de la Casa Blanca. ¿En qué va a acabar la guerra? En una rotunda victoria de Rusia. Y esto, a ver cómo lo venden luego, porque desde luego si el plan Trump es finalmente el que se impone, esta guerra la ha ganado Rusia por goleada. Primero, aquellas zonas de Rusia, aquellas zonas de Ucrania que han vuelto a Rusia, se quedan en Rusia. Ucrania, si no lo quiere reconocer de jure, que haga lo que quiera, pero eso va a ser ruso porque siempre ha sido ruso. Segundo, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Va a tener una situación, si ustedes quieren, de carácter semi-neutral, pero en la OTAN no va a entrar. Tercero, Ucrania va a entrar en la Unión Europea, porque aquí la factura de la guerra la va a pagar los imbéciles de los europeos que tienen unos gobernantes absolutamente impresentables. Y entonces, pues aquí la factura de la guerra la va a pagar la Unión Europea y a partir del 2030, por ahí más o menos, Ucrania va a entrar en la Unión Europea. Esto es algo verdaderamente tremendo. Y de momento, que la cosa se las trae junto con esas condiciones, está el hecho de que no va a poder prohibir los partidos que ilegalizó Zelensky porque eran partidos prorrusos, ni va a poder prohibir el uso del idioma ruso en Ucrania. Vamos, la derrota de Ucrania puede ser peor. Lo de Zelensky y la guerra no ha podido ser peor. Para que hagas caso a Boris Johnson y a gente como ellos. Y de momento, durante 3 meses, Ucrania no va a recibir nada de los Estados Unidos. La ayuda internacional se ha suspendido durante 3 meses para todo el mundo, salvo Israel y Egipto, como era lógico esperar. El resto de los países que se esperen a que aquí pongan orden en las cuentas y en el dinero que se iba, que en el caso de Ucrania sería para no darles un solo céntimo. Vamos, esto es absolutamente evidente. Vaya papelón el de los nacionalistas ucranianos, el de Zelensky y el de toda la chusma que lleva años mintiendo e intoxicando. Y si la guerra acaba así, acaba de maravilla. En última instancia, quien va a pagar esto son los ucranianos, por confiar en quien no debían confiar, y, por supuesto, además, quien se va a encontrar con una situación terrible es la Unión Europea, que decidió acabar con su sanidad y su educación y muchos otros servicios sociales para mantener a un dictador liberticida como Zelensky y que lógicamente a partir de ahí, pues en fin, témanse ustedes lo peor. Desde luego el destino de Europa es terrible, terrible. No ha conseguido quitarse de encima la agenda globalista. Se da la circunstancia de que el 5% de su Producto Interior Bruto, como si fuera un impuesto,
lo va a tener que dedicar a la OTAN, lo cual significa comprar armas americanas, no piensen ustedes en otro tipo de historia. Y para terminarlo de arreglar, les va a caer encima un peso muerto como Ucrania, que les va a costar un dineral a todos los europeos y para nada, porque de Ucrania no van a sacar nada, no van a poder sacar nada, entre otras cosas, porque se da la circunstancia de que, no nos engañemos, BlackRock y otras compañías de inversión extranjeras son las que van a chupar la sangre de los ucranianos. Bueno, pues esto pasa por creerse ciertas cosas. Seguimos conociendo a diario nombramientos de la nueva administración de Donald Trump. El Senado de Estados Unidos ha confirmado la designación de Scott Bessent como secretario del Tesoro. Con 68 votos a favor y 29 en contra, Bessent se convierte en el primer secretario del Tesoro abiertamente homosexual en una administración republicana. Este inversor y administrador de fondos es un firme defensor de las políticas de Trump y va a supervisar las finanzas del país y la agencia tributaria. Estaremos muy pendientes a ver qué es lo que hace, porque siempre los encargados de los dineritos en Estados Unidos como que nos dan un poco que pensar, ¿no? Nos dan cierta desconfianza. También ha sido ya confirmado John Ratcliffe, el recién nombrado director de la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA. Ya saben que es abogado, se formó en la Universidad de Notre Dame y tiene un título en Derecho de la Universidad Metodista del Sur. Además, Ratcliffe inició su carrera en el sector privado, aunque pronto se volcó en el servicio público. Ha vivido una etapa como fiscal federal en Texas, en el que estuvo muy enfocado en casos de seguridad nacional y antiterrorismo. También fue una etapa decisiva para forjar su habilidad en la gestión de información sensible. Posteriormente fue alcalde de Heath, en Texas, un cargo que consolidó los cimientos de su carrera política y lo llevó al Congreso. Ya en el año 2020 fue nombrado director de Inteligencia Nacional, DNI. Ahora, como director de la CIA, Ratcliffe hace historia al ser el primer funcionario que ha liderado tanto la Comunidad de Inteligencia Nacional como la agencia más emblemática de espionaje de Estados Unidos. Este doble liderazgo le otorga una posición única en un contexto de tensiones, ya saben, en Europa del Este y las amenazas híbridas que combinan ciberataques y espionaje industrial. Tras su nombramiento, la agencia que dirige ha reconocido la tesis que ahora se considera la más probable sobre la pandemia, e incluso casi segura. El coronavirus no surgió de manera natural, sino que fue creado en un laboratorio de Wuhan, vamos, lo que nosotros les habíamos contado ya hace muchísimo tiempo. Durante ese tiempo, esta opinión fue prohibida, ridiculizada y censurada. Se recurrió también a expertos mediáticos para desacreditarla por completo, pero la CIA ahora reconoce que es lo más probable, lo dijo en un informe hecho público el pasado sábado. El virus se escapó de un laboratorio y lo más probable también es que sea de origen humano, aunque esta hipótesis, como digo, no es nueva y siempre fue considerada como la más plausible por muchos, nosotros incluidos. Ganó peso con un informe de 500 páginas presentado en noviembre en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya les hablamos de ese informe que se estaba preparando. Lo que pasa es que ahora la postura de la CIA ha cambiado de manera oficial con este nuevo nombramiento. En ese informe que ya les contamos, se afirmaba que el virus probablemente se originó en Wuhan, China, en un laboratorio. Según los hallazgos, presentaba mutaciones inusuales que no aparecen en la naturaleza. Eso sí, lo que indicaría que surgió de un único evento en lugar de múltiples transmisiones naturales. La comunidad de inteligencia norteamericana, incluida la CIA, se resistió durante años a aceptar esta versión, respaldando oficialmente la teoría de origen natural, el famoso pangolín que nunca encontró nadie en ningún mercado. Incluso en enero de este año, la CIA seguía declarando baja confianza en la hipótesis del laboratorio, afirmando que continuaría evaluando cualquier nueva información que pudiera alterar su evaluación. Sin embargo, ha sido llegar Ratcliffe, el nuevo director designado por Trump, y la narrativa ha cambiado. Ratcliffe sí que había apoyado desde hace mucho tiempo esta teoría de la fuga del laboratorio. Ya dijo en 2023 en el Congreso que esta era la única explicación para la pandemia que ha causado millones de muertes en todo el mundo, más que por la pandemia, por su maltratamiento. Tras su confirmación en el Senado, volvió a afirmar que determinar el origen del virus es una prioridad desde el principio de su mandato y que la inteligencia, la ciencia y el sentido común apuntan exactamente hacia eso, una filtración en el Instituto de Virología de Wuhan. Por su parte, el senador republicano Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, acogía con satisfacción el cambio de postura de la CIA. Decía: desde el principio sostuve que el COVID probablemente se originó en los laboratorios de Wuhan. La China comunista lo encubrió y los medios liberales también. Eso decía en un comunicado hecho público hace 3 días. Lo más importante, también decían los republicanos, ahora es que China pague por desatar
una plaga en el mundo. El FBI y el Departamento de Energía ya habían evaluado previamente que el virus se originó en un laboratorio. El Departamento de Estado, durante la primera administración de Trump, ya señaló también en un informe que varios investigadores del laboratorio de Wuhan enfermaron con síntomas similares al COVID en otoño de 2019, meses antes de la pandemia a nivel global. Y además, a última hora del lunes, no tiene nada que ver con el COVID, pero sí con la política exterior estadounidense, se filtraba el supuesto plan de paz de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania. No quería dejar de contárselo porque, según informaban medios del país, Trump está convencido de que, aunque no es una tarea de un solo día, sí es posible alcanzar un plan de paz en 100 días. Su propuesta incluye una hoja de ruta que terminaría con una conferencia internacional destinada a poner fin a la invasión rusa el próximo 9 de mayo. Es la fecha que tiene en mente para firmar ese acuerdo. Ha sido el medio ucraniano Strana quien ha publicado los detalles concretos de esta estrategia. Entre las condiciones, Ucrania tendría que ceder los territorios actualmente ocupados a Rusia, renunciar a cualquier intento de recuperarlos, ya sea por medios diplomáticos o militares, y además Kiev tendría que retirar sus tropas de la región rusa de Kursk a partir del próximo mes de abril. También el gobierno ucraniano tendría que renunciar a prohibir la existencia de partidos prorrusos, tampoco podría impedir la promoción del idioma ruso en el país. Tendría que renunciar a su ingreso en la OTAN, aunque se permitiría su adhesión a la Unión Europea para el año 2030. Podría conservar su ejército y seguiría recibiendo apoyo de Estados Unidos, especialmente en materia humanitaria. También la administración Trump ha interrumpido la ayuda internacional durante 90 días, excepto a los casos de Israel y Egipto, como medida de presión a Zelensky. Esta suspensión ha afectado a diversos programas de apoyo en sectores clave ucranianos como la educación, la salud y la agricultura, por lo que todo parece indicar que efectivamente los agentes implicados se van a sentar a la mesa de negociación que propone Trump y van a tener que firmar los acuerdos. Bueno, y concluimos nuestro boletín en la Unión Europea, de la que estábamos hablando ya en la noticia anterior, porque la Unión Europea ha decidido suavizar las sanciones contra sí. Había un régimen que no estaba dispuesto a someterse a la OTAN, pues lo frieron con unas sanciones absolutamente criminales. Ahora llega un régimen que son islamistas feroces. Bueno, pues la Unión Europea suaviza muchísimo las sanciones. Y luego nos contarán que, en fin, el peligro del Islam. No, el peligro del Islam es un peligro creado en buena medida por los servicios de inteligencia británicos y americanos, respaldado por buena parte de los servicios de inteligencia europeos y que van a tener como una de las primeras víctimas a los europeos. Todo ello sin hablar del respaldo de Israel, porque recuerden ustedes que durante décadas Israel ha financiado a Hamás. Es algo más que probado. Y además justificándolo en el hecho de que de esa manera dividían a los palestinos e impedían que hubiera un Estado palestino. Bueno, pues ahora tenemos a los terroristas islámicos en el poder en Siria. Ya han empezado a degollar gente, a obligar a las mujeres a llevar el velo, a cubrirse el rostro, etc. Y la Unión Europea decide, feminista ella, partidaria de los derechos humanos ella, pues rebajar las sanciones, porque estos asesinos islámicos son mucho mejor que un presidente que era laico, pero que eso sí no estaba dispuesto a dejar que su país lo invadieran y lo robaran. Es que verdaderamente el que no entienda la política internacional es porque no quiere, porque más clara de verdad que no puede estar. Pero claro, si hay gente que se piensa que el canal de Panamá lo controlan los chinos, pues claro, le pueden creer cualquier cosa. Y Estados Unidos, que se va a ir de rosita después de haber vendido todo el armamento que ha querido a la OTAN y a Ucrania, nos lo va a meter en la Unión Europea, no lo va a dejar entrar en la OTAN. Nosotros, en cambio, todo lo que hacemos lo hacemos mal. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para flexibilizar las sanciones impuestas a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. O sea, también, además de reconstruir Ucrania, Siria la vamos a reconstruir nosotros. Lo de la política exterior europea es una cosa digna de estudiar para no repetir. Bueno, esta rebaja será reversible, al menos, y podrá reinstaurarse si los nuevos dirigentes, que son yihadistas, dan lo que los ministros llaman pasos en falso. Este acuerdo lo anunciaba la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que anunciaba en redes sociales durante una reunión del Consejo de la Unión Europea que los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado una hoja de ruta
para suavizar las sanciones a Siria. Kallas, ya saben, fue primera ministra de Estonia y destacaba que el objetivo es avanzar con rapidez, que el levantamiento de las sanciones se puede revertir si no se cumplen los compromisos, y explicaba que la hoja de ruta agrupa las sanciones actuales para levantarlas gradualmente, comenzando por las que más obstaculizan la reconstrucción del país. Se ha pronunciado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que adelantaba que las primeras sanciones suspendidas van a ser las que afectan a la energía, el transporte y las finanzas, áreas que, según explicaba, dificultan la estabilización económica y el inicio del proceso de reconstrucción de Siria. Kallas también decía que a pesar de estas medidas, el embargo de armas y otras restricciones tienen que seguir vigentes, lógicamente, no les vamos a regalar armas a unos yihadistas peligrosos que además están infiltrados en Europa. Decía, eso sí, que está preocupada por el riesgo de radicalización y la evolución de la situación. Bueno, pues como todos, seguimos un enfoque paso a paso. Si observamos avances en la dirección correcta, estamos dispuestos a aliviar más sanciones. Y entonces habló el que faltaba, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien destacó que este levantamiento gradual de sanciones se centra principalmente en facilitar la reconstrucción económica, mejorar la ayuda humanitaria en un país que atraviesa una situación humanitaria terrible, pero decía que hay que construir una Siria inclusiva. Me explicarán a mí cómo se construye una Siria inclusiva con unos señores que matan cristianos o que obligan a las mujeres que no quieren llevarlo a usar un velo islámico, en fin. Según Álvarez, los 27 coinciden en que se ha abierto una ventana de oportunidad en Siria, sí, para los yihadistas. Advirtió que es necesario establecer líneas rojas claras para garantizar que todos los sirios tengan los mismos derechos en el futuro del país, libre de injerencias extranjeras. Por si acaso, para dejar claro lo de las injerencias extranjeras, ya se fue él el pasado 16 de enero a reunirse con el nuevo líder sirio, Ahmed al-Shara, y expresó su apoyo a un levantamiento gradual de las sanciones ya entonces, hace más de 10 días. Durante ese encuentro también anunció que les van a dar un regalo inicial de 10 millones de euros de ayudas para el país, que como saben no se gastarán correctamente. Por supuesto, la reunión tuvo lugar en el Palacio del Pueblo, la antigua residencia del derrocado Bashar al-Assad, donde Álvarez fue recibido por el yihadista al-Shara y el ministro de Exteriores sirio Hassan al-Shaibani. Asimismo, los ministros de la Unión Europea han insistido en la importancia de que las nuevas autoridades sirias demuestren inclusividad. Yo es que de verdad que me reiría si no me indignase mucho esto de la inclusividad con estos yihadistas. También que tienen que mostrar respeto por los derechos humanos. Vamos, eso es que muestran respeto mañana, tarde y noche. La Unión Europea les impuso sanciones a los sirios, al régimen de Bashar al-Assad, por la represión de las revueltas de 2011 que desencadenaron el conflicto civil que concluyó el pasado 8 de diciembre, cuando el propio Bashar al-Assad y toda su familia tuvieron que abandonar el país, de momento, por una opción que no parece que sea mucho mejor. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, César, muy buena tarde-noche. Y hoy, como todos los martes, tenemos aquí en La Voz nuestro programa doble y sesión continua de economía. En la primera parte de ese programa doble tendremos el Despegamos con don Lorenzo Ramírez, cuya silueta se recorta ya absolutamente gallarda, no sé qué lleva en el brazo ahí, no sé, ya se está subiendo al avión del Despegamos y por supuesto le va a dar el niquelado de todos los días a la geoeconomía mundial. Y después tendremos a don Roberto Centeno y su su economía, que se fue, que ya saben ustedes que ojalá que se hubiera ido, pero que va, sigue ahí y lo que te rondaremos de él.